Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. Y vamos a leer el 11 y el 12, ¿listo? Dice la palabra de Dios: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Vamos a tomar asiento. Señor, en esta mañana me pongo delante de tu presencia, Señor. Tú sabes, Dios, que hablar de tu palabra, Señor, que nos uses como instrumento, Dios, es una gran responsabilidad, Señor. Yo te pido, Dios, que seas tú usándome, Señor, y que la iglesia, Señor, que las personas que están acá solo me vean como un instrumento tuyo, Señor, con errores, con temores, con angustia, Señor, como ser humano normal, común y corriente, Dios. Pero a ti te ha placido, Señor, que en vez de que vengan ángeles a predicar, seamos seres humanos comunes y corrientes los que compartamos tu palabra, Señor, porque así te ha placido, Señor. Entonces yo te doy gracias por este privilegio, pero también, Señor, te pido que seas tú direccionando, que sea tu Santo Espíritu obrando, moviéndose, Señor, no solo en mí, Dios, sino en la congregación, Señor, para que esta palabra, Dios, pueda transformar, Señor, pueda edificar y pueda ayudarnos a crecer espiritualmente, que es tu propósito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces, nuevamente con ustedes por aquí, después de algún tiempo en el que el Señor, pues, nos arandea, ¿cierto? Hay veces que uno dice: ay, fulanito, ¿por qué no volvió? Peranito, ¿por qué no estará? No lo veo en el ministerio. Ve, ¿dónde andará doña Fulana? ¿Qué pasará con sutano? Y a veces tendemos a juzgar a la ligera, y tal vez decimos: ah, no, es que es muy inconstante, es que es esto, es que es lo otro. Pero saben que muchas veces Dios nos saca de un ministerio, nos aparta por un tiempo para zarandearnos. Y yo creo que esa experiencia la hemos vivido todos acá. Indefectiblemente toda la palabra que se predica en esta iglesia se comparte palabra que puede ser un devocional, puede ser una prédica, puede ser en un grupo de formación, donde sea. Indefectiblemente siempre tiene un propósito, y es que la iglesia crezca y que la iglesia se afirme. Y el propósito de Dios con su palabra es que crezcamos y nos afirmemos. Para Dios no es grato que seamos enanos espirituales, que llevemos mucho tiempo de conocer de su palabra y que nosotros no haya crecimiento. Entonces el propósito de Dios es que haya crecimiento. Y el crecimiento, no me refiero al crecimiento exponencial, aunque es importante. Es muy bueno que la iglesia se llene, que todas las sillas estén llenas, que traigamos, que vengan nuevas personas, que vengan, que todos los días la iglesia se incremente. Pero Dios está más interesado en que crezcamos y nos afirmemos cada uno espiritualmente. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace que la iglesia permanezca, cristianos firmes. Hay iglesias de 500, 600, miles de personas que están por un milagro, que están por muchas otras cosas que los motivan, otras cosas diferentes. Pero Dios hoy nos está hablando de que a Él le interesa que nosotros, que la iglesia crezca, pero crezca a nivel espiritual, que maduremos espiritualmente. Y ese es el propósito siempre. Entonces, por eso muchas prédicas, o la mayoría de las prédicas, o siempre que predicamos, pues queramos o no, están enfocadas en lo mismo. ¿En qué? En que la iglesia crezca, en que crezcamos conforme a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Sabemos que es así, ¿cierto? Que Dios nos llama a crecer a la medida de la estatura de Cristo. Entonces, como esa tarea es difícil, ustedes saben que crecer a la medida de la estatura de Cristo, ojalá algún día lleguemos a... Pero eso es una tarea difícil, entonces por eso es una tarea de todos los días. Ahora, el
proceso de crecimiento lo llevamos todos y todos sabemos en qué consiste el proceso de crecimiento, porque todos hemos crecido acá, ¿cierto? Ninguno acá se quedó niño, ni vemos nuestros hijos que se quedaron pequeñitos. Si su niño no crece, usted se preocupa, yo se los he dicho aquí muchas veces. Ahora, hay algo que sucede en el proceso de crecimiento, y es que crecer muchas veces duele. ¿Ustedes creen eso o no? Crecer duele. Cuando nosotros tenemos hijos de 7, de 8, de 9 años, comienzan a decirle a uno que le están doliendo los piecitos, que me está doliendo aquí, que me está doliendo allá. Uno corre a llevarlo al médico a ver qué pasa. ¿Y qué dice el médico? No se preocupe porque está creciendo. Entonces, es un proceso normal, pero es un proceso que puede conllevar dolor. Crecer espiritualmente también puede pasar lo mismo, también puede conllevar dolor. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Mire, porque es cierto que hay cosas que uno crece fácilmente, pero hay otras que el Señor nos hace crecer con dolor, con dificultad, con prueba. Y a veces eso es lo que más valoramos en el crecimiento de nuestra vida espiritual. A veces eso es lo que nos ayuda a crecer de verdad. Entonces hoy les voy a compartir del proceso por medio del cual pasamos todos, que puede ser doloroso, pero que sí es edificante si lo tomamos con la actitud correcta. ¿Y de cuál proceso les voy a hablar? Del proceso de zarandeo. Y entonces ustedes me dirán, ay, pero ¿y ese no fue el texto que usted utilizó? Ese no fue el texto que usted tomó ahí no habla por ninguna parte de que vamos a ser zarandeados, pero sí dice que la noche en el versículo 2 está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Y miren, ¿por qué tome este versículo? Pues primeramente porque la noche está avanzada, o no es de eso que hablamos y predicamos acá siempre. Preparémonos porque hoy estamos ya más cerca de cuando creímos. Cuando usted se convirtió, ya hoy usted está más cerca de la muerte o de que el Señor venga, pero estamos más cerca, eso es real. Entonces dice, hoy la noche ya está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Tenemos que aprender a desechar las obras de las tinieblas, porque todos venimos de un mundo lleno de las obras de las tinieblas. Ahí estábamos todos, o el que haya nacido cristiano, aún así haya nacido cristiano, ha pasado por esta situación de vivir en las obras de las tinieblas. Pero el Señor me está diciendo hoy, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. ¿Y por qué tengo que deshacer las obras de las tinieblas? Porque entonces, ¿cómo me voy a presentar al reino de los cielos? Yo tengo que deshacer las obras de las tinieblas. Pero resulta que deshacer las obras de las tinieblas no siempre es fácil, porque a veces están muy arraigadas en nuestra vida, están muy arraigadas en nosotros y se nos dificulta, y viene la predicación y viene el pastor y escuchamos predicaciones en YouTube y viene el hermano que nos habla y viene el devocional. Yo no sé, Dios usa tantos medios para que deshagamos las tinieblas, las obras de las tinieblas, pero nosotros a veces queremos seguir ahí, estamos aferrados a pecados, estamos agarrados a cositas que no queremos soltar o que se nos dificultan mucho soltar. Entonces, cuando eso sucede, Dios, que es un papá bueno, grande y misericordioso, pero que también es un papá serio, no es un papá que está ya, mi chiquito, venga, si quiere seguir así grosero que él hace, yo así lo quiero. No, Dios no es así. Dios es un papá que nos ama, pero que nos quiere enderezar, que quiere que nos corrijamos, que quiere que seamos conforme a su voluntad. Y entonces, cuando yo no quiero deshacer las obras de las tinieblas de mi vida, ¿qué hace Dios? Viene y entonces nos mete a la zaranda. Ahora bien, yo espero que todos sepamos que es una zaranda. Todos hemos visto aquí en construcción, pues ya eso está tecnificado, pero sigue siendo el mismo proceso. Ahora, si usted no conoce una zaranda, le voy a hablar de un sedazo en su casa. En la cocina de su casa todos tenemos un sedazo, ¿cierto? Con el que colamos el jugo, con el que... Es el mismo proceso, pero a pequeña escala. Un sedazo sirve para cernir, para colar, para quitar lo grueso, para sacar las impurezas, para quitar. Y dice que Dios nos zarandea con ese mismo propósito, con el propósito de quitar las impurezas. ¿Qué oraba Lina ahora? Señor, quita las impurezas que tengo en mi corazón, saca todo lo malo que tengo en mi corazón, Señor, quítame. Mire, así tenemos que orar constantemente, porque todos tenemos cosas por mejorar, cosas por quitar, cosas para madurar, cosas para crecer.
pero tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, porque hay cosas que están muy arraigadas en nuestra vida. Entonces por eso Dios nos mete cuando nosotros no queremos, por nuestra propia voluntad y por lo que el Espíritu Santo nos muestra, como nos predicaba el profe hace 8 días. Si el Espíritu Santo me convence de pecado, pero yo me hago el sordo, es porque no me ha convencido, sino que yo sigo y prefiero seguir viviendo en las obras de las tinieblas. Entonces viene Dios y como ya me ha llamado, ya me ha apartado, ¿qué dice Dios? Como no quiere a las buenas, entonces metámoslo a la zaranda, vamos a zarandearlo. Pero bueno, entonces no pasa como los cristianos a veces nos familiarizamos mucho con este término de que yo soy cristiano, pero nunca experimentamos cambios reales en nuestra vida. ¿A usted no les parece eso muy triste? Que hay personas que, ay, ¿usted cuánto hace que es cristiano? Yo soy cristiano, hace como 10 años, yo soy casi fundador de la iglesia, 15, 10, 8, 7, y ha podido dejar, no, yo todavía estoy luchando con... Sí, todavía estamos luchando con cositas, pero a veces nos decimos cristianos y nos acostumbramos tanto a llamarnos cristianos que el corazón se nos endurece y no asumimos la responsabilidad que lleva ser cristiano. Y a veces vivimos así, sin experimentar cambios, sin que haya cambios, y caemos fácilmente en esa actitud que a mí me da mucho temor delante de Dios, y es caer en la insensibilidad espiritual. Y es que yo sigo yendo a la iglesia, que yo diezmo, que yo comparto, que yo tal vez participo de algún ministerio, que yo hago esto, que yo hago lo otro, pero hay cosas en mi vida que no he querido dejar, que están ahí, es que son obras de las tinieblas y yo las tengo ahí guardaditas y no me importa que el día sé que prediquen de eso, que el día sé que hablen del orgullo, de la envidia, la murmuración, de esto, de lo otro, yo sigo ahí en lo que estoy. Y entonces andamos como cristianos, pero con un corazón endurecido, con un corazón que no quiere aceptar cambios, que no quiere ser renovado, que no quiere ser restaurado, que no deja que Dios obre en su vida. Y dice ahí que la noche está avanzada. Entonces no podemos seguir andando así, no podemos seguir andando así, porque o el Señor viene, o viene Él, o me lleva. No sabemos qué va a suceder primero, entonces es mejor estar preparados. Entonces, como para que Dios quite la dureza de corazón, porque a veces oramos mucho para que Dios quite la dureza de corazón, pero de los demás, ¿cierto? A veces se nos facilita tanto ver la dureza de corazón en otros, pero no vemos la de nuestro propio corazón. Entonces a veces hasta inclusive oramos, ay Señor, quita la dureza de corazón de fulanito, de mi esposo, de mi no sé quién, o del hermano de la iglesia, pero a veces somos nosotros los que estamos ahí, y creemos que esto es, o que esto es solo de los inconversos, de los que están afuera, y muchas veces los corazones más duros están dentro de la misma iglesia, porque conociendo de la palabra de Dios no queremos cambiar. El inconverso pues tiene la excusa de que dice, ay, pues es que como a mí nadie me ha hablado de la palabra, entonces yo sigo. Pero aunque la misma palabra en Romanos dice que nadie tiene excusa, pero aún así algo pues pueden decir, pero nosotros que decimos conocer la palabra de Dios y que aún seguimos con un corazón insensible ante lo que Él nos manda, entonces viene Dios y dice, si usted no quiere cambiar por las buenas, si usted quiere ser cristiano de domingo, buscar la luz el miércoles y el domingo y el resto de la semana quiere vivir en tinieblas, si cuando esto sucede estamos en un problema muy grave. Cuando yo vengo y busco la luz el domingo, pero el resto de la semana, digo, ay no, es más fácil vivir en tinieblas. Entonces es más fácil, comparto las obras del mundo, hago lo que hace la gente y todo, y el domingo voy un ratico y soy cristiano. El problema no está en estar enfermo, el problema está en no querer ir al médico, ¿cierto? Que ustedes todos sabemos eso. El problema no es estar enfermo, el problema es no querer aceptar lo que Dios trae para nuestra vida. Entonces, el propósito de Dios es que crezcamos y que maduremos espiritualmente y que andemos y ver que andamos insensibles ante su palabra y que no nos vale nada. Entonces Él viene y dice, te voy a tener que meter a la zaranda. Les he repetido esto varias veces porque yo quiero que no se les olvide. Mire, yo recuerdo que mi papá usaba mucho ese término. Cuando estábamos muy desobedientes y como éramos tantos, yo les he contado aquí que somos 14 hermanos, entonces para mi papá en una época y para mi mamá en que pues eso era manejar mucha gente. Entonces mi papá, que era serio y que era disciplinado, entonces ¿qué nos decía? Ustedes como que lo que están necesitando es una zarandeadita. Pero una zarandeadita era que de verdad nos zarandeaba. Eso nos cogía en manada y nos zarandeaba.
¿Por qué? Porque él veía que era la única forma de enderezarnos, y gloria a Dios por eso, gloria a Dios porque mi papá nos zarandeó. Si los papás de hoy zarandearan a sus hijos de alguna manera, yo no les estoy diciendo que los cojan, mi papá nos daba correíta y rejito, pero eso no nos mató, inclusive no nos traumó, o por lo menos a mí no. Pero como ahora no se puede tocar un niño porque se trauma, entonces los papás también tienen que buscar forma de zarandear sus hijos. A los que tienen acá niños pequeños, aprendan a zarandear sus hijos desde pequeños. El zarandeo hace falta, el zarandeo es necesario porque es lo que forma nuestro carácter. Dios usa el zarandeo para formar nuestro carácter si nosotros lo tomamos de la manera correcta. Pero como a nosotros nos da miedo inclusive zarandear los hijos, sacudirlos, hacerlos, venga que usted tiene que entender esta situación, entonces viene Dios y nos zarandea a nosotros y entonces también llorando y también traumados, ¿cierto? Porque muchos cristianos se han ido a la iglesia por un zarandeo. Por un zarandeo. Ha venido Dios y los ha zarandeado y ha usado al pastor o ha usado al líder y se van bravos de la iglesia con el pastor o con el líder. ¿Por qué? Porque el Señor usó a esa persona para zarandearlos, pero es zarandeo de Dios. Entonces hay que entender que el zarandeo es algo beneficioso si lo tomamos de la manera correcta. Porque mire, Dios nos acepta cuando llegamos a Él, andrajosos, pecadores, malos, perversos. Usted es el que sabe cómo llegó a los pies del Señor. Yo no sé cómo llegaron ustedes, escasamente sé cómo llegué yo. Pero yo sé que la mayoría o todos llegamos aquí vueltos hilachas. Y Dios nos dejó así. Dios se conformó, ay no, así que Él le hace, pobrecito, con tales que venga. No. Llegamos y lo primero que Dios comenzó fue, o que hizo el padre en la parábola del hijo pródigo. Llegó el hijo todo andrajoso, todo sucio, todo muerto de hambre y lo dejó así. No, esa historia dice que llegó el papá, se fue, lo abrazó y que lo primero que hizo, ¿ustedes recuerdan qué fue lo primero que hizo el padre con el hijo pródigo? Y después le cambió el vestido. Él fue hecho, camine para que almuerce, que ahorita se baña. Venga, desayune, venga, coma, venga, que usted está hastiado de comer algarrobas, venga que le vamos a preparar aquí su... No, cogió y le dijo, lo primero que te vas a cambiar es el vestido. Lo primero que el Señor hace con nosotros cuando llegamos a sus pies es cambie, sea una persona nueva. La palabra dice, lo primero que hace el Señor es que todas las cosas viejas pasan y todas se hacen nuevas. El Señor nos quiere restaurar, nos quiere hacer de nuevo, pero nosotros tenemos que estar dispuestos. Y Él dice, si usted no está dispuesto, entonces venga que yo también lo sé tratar. El problema es que estamos tan aferrados a nuestros pecados que preferimos entonces, como les decía ahora, las obras de las tinieblas, y se nos dificulta mucho vestirnos las armas de la luz por eso, porque estamos aferrados a pecados, y si no estamos ahí encima dándole que este pecado, entonces lo dejamos ahí. Este proceso lo vivió también el apóstol Pedro, todos sabemos esto. Él no fue ajeno a esta situación que hizo que el Señor Jesús sabía del propósito que tenía con él y de cómo debía ser transformado, pero ese es el ejemplo que también nos quedó a nosotros. Y vamos a ir por un momento a Lucas 22. Yo sé que todos conocemos este texto, pero vamos de todas maneras a mirarlo porque me parece muy impactante lo que el Señor hizo con Pedro. En Lucas 22 dicen los versículos 31 y 32, dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirmes a tus hermanos. Todos conocemos ese texto, todos sabemos cómo fue zarandeado el apóstol Pedro, ¿sí o no? Todos sabemos que lo que él le contestó ahí, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también hasta la muerte, dice ahí enseguida que fue lo que le contestó el apóstol Pedro. Pero de ahí sabemos lo que sucedió, ¿cierto? Que a poquito más, ya entonces ahí nomás unos versículos que están incluidos en ese mismo capítulo, dice, Pedro niega a Jesús. Porque esto fue ya lo último. Y pasó de decir aquí voy a ir contigo hasta la muerte a decir no lo conozco. ¿El Señor sabía que Pedro iba a hacer eso? Sí, obvio, no hay que leer a Dios. Él es Dios.
Él es Dios, él sabía que Pedro iba a tener esos comportamientos. Es más, el Señor conocía el carácter de Pedro, pero él ya tenía a Pedro visualizado como nos puede tener a usted y a mí, con un propósito. Todos estamos aquí con un propósito. Mire, no pensemos que usted está aquí por accidente, no piense que yo resulté en esa iglesia y yo me sentí un rato y ya. No, estamos aquí con un propósito. Dios, nosotros a veces no vemos nada, pero Dios tiene todo el panorama ya visto y sabe qué va a pasar con la vida de Ana Andrés, qué va a pasar con la vida de Sergio, qué va a pasar con la vida de cada uno de nosotros. Él tiene un propósito y sabe cómo va a ser para trabajar con nosotros ese propósito. Y si muchos de nosotros necesitamos ser zarandeados porque somos cabeciduros, como se dice vulgarmente, va a venir el zarandeo. Pero mire, cuando el zarandeo viene de parte de Dios es para edificación y es para crecimiento. Jesús zarandeó al apóstol Pedro, ¿para qué? Para que él modificara su carácter y fuera lo que fue el apóstol Pedro, que todavía hoy estamos alimentándonos de lo que el apóstol, de cómo el apóstol Pedro fue transformado. Entonces, todavía hoy el Señor nos habla de esta realidad y que cada uno hemos vivido o estamos viviendo o vamos a vivir. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que crezcamos espiritualmente. La zaranda en todo caso se moverá en la vida de cada uno de nosotros. Se mueve, se está moviendo, se va a mover. Y aquel que no es trigo, el viento se lo va a llevar, porque para eso es la zaranda. La zaranda es para separar. La zaranda es para quitar, la zaranda es para limpiar. Pero si nosotros solo somos paja, ahí vamos a quedar en el proceso. Y de hecho muchas personas se han quedado en el proceso. ¿Por qué? Porque no eran trigo, porque eran solo paja. Y yo no conozco el trigo, yo no tengo el gusto de conocer el trigo, pero por aquí en esta tierra se cultiva mucho el frijol. Y yo me acuerdo que el frijol tenía el mismo proceso de ser zarandeado o ser venteado. ¿Y sabe qué es lo que más me impactaba yo estudiando este texto? Que a veces no había que zarandearlo una sola vez, porque a veces una sola zarandeada de nosotros nos derriba y nos saca, pero hay veces que nos tienen que zarandear varias veces y el proceso es más duro. Entonces mire que como también tenemos nosotros que aprender aún de los procesos sencillos que el Señor enseña, para que podamos nosotros también aprovechar lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Y bueno, seguramente muchos acá me estarán diciendo, pero es que usted no sabe cómo me ha zarandeado Dios a mí. No, yo no sé cómo los ha zarandeado Dios a ustedes, pero sé cómo me ha zarandeado a mí. Y cómo ha sido de difícil permanecer y seguir creyendo. En medio de los procesos de zarandeo, el enemigo quiere que desfallezcamos, que retrocedamos y que no sigamos creyendo. Porque el mismo apóstol Pedro, ¿cómo aprendió que la fe tiene que ser probada? Mire, vamos a comprobar la transformación del apóstol Pedro, vamos a ir a Primera de Pedro. Entonces ahí él le dijo en el 33, yo iré contigo hasta la muerte. Pero más adelante en el versículo 54 dice que ya Pedro negó a Jesús, pero vamos a ver, y dice que después que cantó el gallo, que todos sabemos eso, Pedro lloró amargamente. Ahora vamos a ir a Primera de Pedro. Primera de Pedro. Capítulo 1, versículos 6 y 7. Y miren cómo cuando uno se deja zarandear o se deja entrar en ese proceso que Dios lo mete a uno, cómo puede ser transformado. Mire ya cómo escribe el apóstol Pedro después de todo lo que él hizo, después de que decepcionó al Señor Jesús cuando le dijo yo iré contigo hasta la muerte y al momentico lo estaba negando. Entonces dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, les dije los versículos, o no se los dije, 6 y 7. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Qué son las pruebas? Zarandeo. Que seáis afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Son necesarias las pruebas o el zarandeo, sí o no? El oro se prueba con fuego. El cristiano pone a prueba, Dios pone a prueba nuestra fe con las pruebas. Pero no nos gustan. ¿A quién le van a gustar las pruebas? No, a ninguno nos gustan. No nos gustan las dificultades. Mire,
Dios necesita zarandearnos para saber realmente qué hay en nuestro corazón, para saber realmente qué nos motiva, para saber realmente qué creemos, qué fe tenemos. Porque ser cristiano de domingo es fácil, pero sucede que cuando sí somos sacudidos realmente es cuando viene la prueba y cuando Dios sabe de qué está hecha nuestra fe. Mire qué pasa cuando viene la enfermedad. A veces aquí cuando estamos en la buena, aliviados, con un buen trabajo, todo bien, alabado, gloria a Dios, aleluya. Pero cuando llega la enfermedad, cuando usted va y le dicen cáncer, usted comienza a pensar es en la funeraria. Usted le hablan de cáncer, a usted le dan un diagnóstico de un cáncer, ay, vaya a ver cómo está la funeraria, organicen eso, a ver que es mejor tener esos papeles al día. O así me dijo mi hermano. Él no pensó en un seguro, no pensó en nada. Yo sí estoy afiliado a la funeraria. Ay, Señor Jesús. ¿Por qué? Porque la fe comienza a patalear. Una crisis económica. ¿Cómo nos afecta una crisis económica? Cuando Dios nos zarandea con una crisis económica. Eso es angustiante. Si usted tiene niños, si usted tiene 3, 4, 2 hijos, así estén adultos, una crisis económica nos zarandea fuertemente. Un conflicto familiar, una separación, un divorcio, eso lo zarandea a uno, eso duele. El engaño, la traición, la infidelidad, oye, eso duele, eso lo zarandea a uno fuerte. Eso es horrible. Y la misma muerte nos zarandea horrible. Pero ¿qué hacemos? Dios usa esas cosas para probar nuestra fe, para ver de qué estamos hechos, para ver qué es lo que hemos recibido, para ver cómo lo estamos manejando. Y mire, déjenme decirles, es muy difícil. Si nuestra fe no se sustenta en los días difíciles y oscuros, tenemos que evaluar nuestra fe. Porque tener fe en los días buenos es muy fácil. Muy claro dice la palabra que en este mundo vamos a tener aflicciones, pero a nadie nos gustan. Las aflicciones son difíciles, no las queremos aceptar. Ahora Dios usa también el zarandeo literalmente para lo mismo que se usa en una zaranda normal, lo que les acabo de explicar. ¿Para qué? Para purificar y para quitar la basura. Lina oraba ahora muy de acuerdo con la prédica y decía: Señor, quita de mí todo lo que no sirve, todo lo que me estorba, todo lo que hay en mi corazón que me daña. Y para eso es que Dios nos zarandea, para quitar de nuestro corazón todo lo que nos daña, todo lo que nos estorba, todo lo que ensucia, todo lo que no nos deja avanzar, todo lo que no nos deja crecer. Ahora, ¿cómo aceptamos nosotros ese proceso? Tenemos que aceptarlo de la mejor manera. Y si somos nosotros, cuando Dios nos habla de todas las maneras posibles y nos sigue zarandeando, somos tercos, y eso es lo que pasa entonces a veces también con la iglesia. Porque entonces, ¿qué viene el Señor y dice? Nos habla de la envidia, no la dejamos, de la rebeldía, no la dejamos, de la pereza, no la dejamos, del miedo, no lo dejamos. Pues yo no sé, pero muchas veces preferimos ser paja, ser trigo. Y dejamos que cualquier vientecito nos lleve. Entonces predicaron de la ira y del enojo, entonces, ay, no, eso vendió para acá, yo mejor me voy. Entonces predicaron de la murmura, ay, yo mejor me voy porque es que allá me estaban dedicando la prédica a mí. Y somos paja, que nos apartamos del camino, que nos dejamos caer, que nos dejamos desplomar. ¿Por qué? Porque no queremos aceptar la realidad, no queremos aceptar la zaranda, no queremos aceptar la corrección. Cuando Dios permite estas pruebas, también tenemos que creer que Él está ahí con nosotros. Cuando Dios Dios es el que nos prueba, Dios está ahí con nosotros. Él permite las cosas para quitar de nuestros corazones la basura. El problema radica en que nosotros no queremos aprender a la buena. Ustedes han visto un niño cuando comienza a tocar un tomacorriente, cuando comienza ahí a meter el dedo. No toque eso que lo encalambra. No toque eso que lo encalambra. O sea, mientras más usted le dice no toque eso que le pasa corriente, ¿qué siente el niño? Más deseo. O sea, él insiste, a ver si lo encalambra. ¿Sí o no? Y es un niño. Y es un niño hasta que ya sale llorando y ya el niño quiere saber porque ya probó, pero fue terco. Usted le dijo no lo toque y el niño sigue insistiendo. Eso en un niño es entendible. Qué triste que nosotros es el Señor diciéndonos por aquí, es por aquí, y nosotros no es por aquí, es por aquí, es por aquí. Hasta que viene el Señor, nos mete a la zaranda y entonces ahí sí
Ya estamos tristes, angustiados, aburridos, es que el pastor me dijo, es que la pastora, es que esto, es que lo otro. Y a veces no es ni siquiera el pastor ni la pastora, es la misma vida la que nos enseña. Con una crisis económica, el pastor no es el que lo saca de un trabajo, el pastor no es, no, el pastor no le manda a usted enfermedades. Viene Dios y trabaja, y se mueve de maneras que uno dice, ay, Señor, Señor, ¿por qué eres así? Y entonces uno comienza a entender el proceso, ojalá, porque si no muchas veces se queda en el camino. El problema entonces radica en que a veces nos comportamos como niños y queremos seguir ahí dándole y viene Dios y nos mete al horno. Pero Él dice que no nos va a dejar solos, que Él no nos va a soltar, que Él nos llevará de su mano, y lo más hermoso es que cuando pasamos por la prueba de la mano de Dios, salimos fortalecidos. Y mire, yo sé que muchos dejaron de verme aquí por 6 meses, y todos pues obviamente. Y uno puede decir, ay, mire, se fue, se enfrió, se apartó. Ella se apartó como de la iglesia, se fue. Pero ustedes no saben cómo fue de maravilloso yo poder pasar este proceso. O sea, yo he sido zarandeada en mi vida muchas veces, y el Señor me ha pasado por zarandas que yo he querido quedarme en el sueldo. O sea, el Señor me ha pegado unas zarandeadas que yo no me he querido levantar. Y yo les he dicho a ustedes que cuando mataron a mi esposo, yo no me quería levantar, yo quería que me hubieran matado con él, porque yo no quería tomar esa carga, porque yo decía, no soy capaz, porque yo no voy a ser capaz de levantar 3 hijos, y porque yo no conocía al Señor. Entonces yo en esa época decía, listo, Señor, déjeme ahí como basura al borde del camino, no soy capaz. Qué diferente es hoy, que conocía la palabra de Dios, que vuelve el Señor y me trae a la zaranda, pero yo estaba de la mano de Él. Ella no se estaba congregando, ella de pronto no estaba entrando a los devocionales, ella de pronto no estaba participando mucho en el ministerio de intercesión, que es su responsabilidad. Pero ustedes no saben cuánto me sostuvo Dios todo este tiempo. Estuve de la mano del Señor, y hoy por hoy yo me siento fortalecida, me siento tranquila, me siento gozosa. El Señor me hizo esperar hasta los últimos momentos. Mi hermano no tenía un seguro normal, Savia, EPS pues. Y eso fue muy difícil empezar ese proceso, porque en todos los hospitales me decían, si él no tiene un seguro, no empezamos ese proceso porque es muy costoso. El cáncer es costoso, no puede empezar sin un seguro, puede que él tenga unos ahorritos, tenga una platica, pero no le alcanza. Y comienza el proceso del seguro. Y comiencen mis otros familiares a decir, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo sacan? ¿Por qué no se mueven? ¿Se va a morir? ¿Lo tienen allá quieto? ¿Por qué no están haciendo nada? Mire, eso era una opresión todos los días de la vida, esperar una llamada, que ya está afiliado, que ya esto, que ya le pueden hacer, que ya le van a empezar las quimios. Mire, eso fue un tiempo de opresión, de dolor, de angustia, de yo querer tirar la toalla. Pero yo estaba de la mano del Señor, y el Señor... Imagínense que yo pedí la cita de mi hermano particular de tanta presión que tenía, la cita con el oncólogo, porque no salía por el seguro. Y ese día que tenía la cita con el oncólogo particular a las 8 de la mañana, me llamaron y me dijeron, ya se autorizó por el seguro. Yo no podía sino darle gloria a Dios. O sea, yo tengo a mi hermano hasta aquí. Todo es por la gloria de Dios, todo es para la gloria del Señor. Él me dice, ¿qué tan de buenas yo? ¿Qué tan de buenas? No, el Señor te está dando una segunda oportunidad. Dele la gloria a Dios, dele la gloria. O sea, Él me dice, ay, vuelve usted con su canta, porque yo todos los días de la vida, dele la gloria al Señor. Todo el Señor se ha movido para un seguro. Mire, el Señor se mueve con cosas que uno dice son mundanas. No, eso, ¿qué va a estar el Señor ahí? Pues sí. Se mueve para agilizar un seguro, se mueve para agilizar, para sanar, para restaurar. Ahora, la semana pasada le repitieron la endoscopia y ya salió con células muy inflamadas, pero no malignas. Gloria a Dios. Otra vez volví y le dije, dele la gloria al Señor, arrodíllese. Es el Señor el que está haciendo, Él es el que sana. No, es que yo soy muy de buenas. Bueno, ojalá el Señor me ayude a convencerlo algún día. Y que no lo zarandee peor, porque me está zarandeando a mí, pero también lo está zarandeando a él. Entonces esperemos que él aprenda algún día también su lección. Pero déjenme decirles que este ha sido de los procesos más difíciles que yo he tenido, pero también de donde el Señor me ha sacado más fortalecida. ¿Por qué? Miren, porque yo entendí que era un proceso de Dios,
y que esta zaranda viene de parte de Dios y que cuando es de parte de Dios es para edificar y para que yo crezca, para que me afirme, madure y para que en las siguientes pruebas yo las mueva tranquilas. ¿Quién usted cree que esta es la última? No, ¿quién sabe qué más me espera? ¿Quién sabe qué más nos espera a cada uno de nosotros? Pero es como el Señor diciéndome, ya de estas salites, ya viste como yo sí soy maravilloso. Entonces de aquí en adelante deja el estrés, deja la ansiedad, deja el afán, porque yo sí obro y porque yo sí estoy pendiente de usted, de usted, de usted, de usted, de usted. Y estoy pendiente de los niños, de los bebecitos, de los ancianos, de todo el mundo. Solo es que confíen en mí y solo es que crean que cuando yo obro así es para que maduren, crezcan y se enderecen. Ahora bien, suele suceder que a veces no pasa así, que a veces decimos, ay, pero es que no, esto no puede ser del Señor, eso es el diablo. Y dice ahí, en el versículo que leímos de Pedro, que dice que fue el diablo el que lo pidió para zarandearnos, ¿sí o no? A veces el diablo nos pide para zarandearnos y nosotros pues le damos como más crédito al diablo. Y por eso hay tanto cristiano derrumbado. ¿Por qué? Porque el demonio, al diablo no le podemos dar oportunidad. La misma palabra dice, no le deis lugar al diablo. Y cuando yo comienzo a dudar, cuando yo comienzo a desanimarme y cuando yo desisto, le estoy dando lugar al diablo. Y déjenme decirles, el zarandeo del diablo es peor que el del Señor. El del Señor es para fortalecerme. El zarandeo del diablo, ¿para qué será? Yo que lo saco porque lo saco de esa iglesia. Y ya que no, ¿cuál cristiano? Vamos a ver de qué es que está hecho. Y déjenme decirles, hay muchas sillas en esta iglesia vacías y en muchas iglesias, porque llegó el zarandeo de Dios y no lo aceptamos, llegó el del diablo y ese sí fue efectivo. Y sacó las personas y se van enojadas con Dios, porque no me sanó. Yo estoy aquí feliz contándoles que mi hermano está en proceso de sanidad, pero todavía el otro examen dice que todavía tiene células malas en otros lados. El Señor verá. Si Él lo quiere sanar del todo, gloria a Dios. Si lo quiere dejar en el proceso otro tiempo, a ver si entiende, si abre su entendimiento y si a mí me da perseverancia para seguirle hablando, gloria a Dios. Pero hay personas que llega el enemigo y los zarandea y dice que el enemigo, ¿sabe qué quiere el enemigo? ¿Usted cree que el enemigo se contenta con verlo a usted caído? No, el enemigo, pues gente caída es lo que hay. ¿Sabe qué es lo que quiere el enemigo? Que usted no se levante. Esa sí es una victoria para el enemigo, que usted en el zarandeo caiga y no se levante, porque esa sí es una victoria para el enemigo. Ahí el que salió venciendo fue el enemigo. ¿Y cómo vence el enemigo? Hay tres palabras favoritas para el diablo que nos habla y nos habla claritico. Yo lo oía claritico, a mí me acusaba, pero literal. Mire, lo primero que hace el enemigo cuando estamos siendo zarandeados y nosotros le damos chancecito, ¿qué hace el enemigo? Viene y nos mete duda, nos ponía a dudar. ¿Y sabe qué me pasaba a mí? Allá, cuando yo amanecí una vez en urgencias del Pablo Tobón, con mi hermano acostado en dos sillitas porque no habían camillas ni había nada, lo acosté en dos sillas y lo cobijé con una cobija que me prestó otro que estaba por ahí enfermo y yo sentada en el suelo al pie de él. ¿Sabe qué me decía el enemigo? Usted como ora bonito por los demás y aquí yo no le he oído orar ni una sola vececita. O sea, el enemigo era cosa seria, pero yo oía que me decía eso clarito. ¿Sabe por qué? Porque eran mis oraciones así, en esas circunstancias, con hambre, con frío, sin saber qué iba a pasar. Ay, Señor, ayúdame, Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿qué más me falta? Señor, o sea, mis oraciones eran cortitas, cositas, pero igual yo le hablaba. Dice, Señor, ayúdame. Señor, me siento triste, Señor, me siento angustiada. O sea, yo no les voy a mentir aquí, no voy a decir que yo me arrodillé en las sillas del hospital y que oraba por horas y que no. Mis oraciones más largas eran, Señor, ayúdame, Señor, ¿dónde estás, Señor? ¿Qué va a pasar? Señor, estoy angustiada, Señor, tengo temor, Señor, siento que no doy más. Y el enemigo me decía, sí, pero usted por los demás ora muy, ay, vaya al ministerio y verá cómo oran de bonito, horas enteras. El enemigo me acusaba para ponerme a dudar. Otra cosa que hacía el enemigo era desanimarme, porque yo no veía. No les digo que esperé la cita con el oncólogo por el seguro hasta las 8 de la mañana del día de la cita. Eso le mete desánimo a cualquiera. Dice, pero yo tanto que he confiado en el Señor, y entonces uno comienza a decirle al Señor,
no sé si a ustedes les pase, pero uno sí comienza como a echarle en cara al Señor. Y ay, Señor, pues yo tanto que he orado, Señor, yo que te he servido, Señor, Señor, usted no va a hacer nada por mí, yo como he sido, yo que soy buena gente. Bueno, dejemos así. Lo cierto es que el enemigo también le mete a uno desánimo, y lo peor que puede hacer el enemigo es hacerlo desistir. Entonces, iglesia, yo no sé en qué proceso de zarandeo usted esté en este momento. Vea, si usted no está teniendo ningún zarandeo, ni lo ha llegado a experimentar en su vida, salte de felicidad. Pero yo no saltaría tanto, porque si no hemos sido zarandeados, no hemos pasado por el proceso de formación. El Señor quiere formarnos, y la mejor forma es zarandeándonos. Es que la disciplina hace falta, la corrección hace falta, que nos hablen duro hace falta, que te digan en la cara, estás fallando, esto hace falta. Hijos contemplados salen muy mal criados. ¿Sabemos eso o no lo sabemos? Hijos contemplados le pegan a la mamá cuando tengan 11 años y levantan al papá, y si los regañan va y los demanda. Eso hacen los hijos malcriados, y eso hacemos nosotros con Dios. Cuando somos malcriados, cuando no aceptamos su corrección, le reclamamos, somos tan atrevidos que le reclamamos a Dios. Entonces, iglesia, el problema no es caer, el problema es caer y no levantarnos. Eso es una cosa que el enemigo disfruta sobremanera, y que lo ha logrado con muchas personas que se dicen o se decían cristianas, y que cuando vino la prueba no fueron capaces de soportarla. Entonces, gloria a Dios por las pruebas, gloria a Dios por la zaranda, gloria a Dios porque a pesar de las dificultades nos levanta, porque yo sé que todos los que estamos acá hemos pasado por dificultades. Yo sé que cada cual recordará su propia dificultad, su propia situación, y puede decir, sí, el Señor me sostuvo en ese tiempo, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios que nos dejó también a su Espíritu Santo para que nos ayude. Eso era lo que nos predicaba el pastor hace 8 días. El Señor no nos dejó solos en estas guerras, el Señor no nos dejó solos en estas luchas. El Señor nos dejó su Santo Espíritu, primero para que nos convenza de pecado, o para que nos convenza de que el Señor nos está enderezando. Segundo, para que nos guíe. Pero tercero, también para que nos fortalezca, nos sostenga y nos ayude a salir adelante. Entonces mire que todo lo que el Señor va haciendo es maravilloso, siempre y cuando nosotros lo sepamos enfocar. Así como nos enseñaba el profe el domingo, Dios nos dio su Santo Espíritu que mora en nosotros, nos convence de pecado, nos guía, nos lleva a toda verdad, y nos recuerda las promesas de Dios en los momentos más difíciles. Esta tarea del Espíritu Santo me encanta a mí sobremanera, porque cuando uno está en esas dificultades, cuando uno está en esas situaciones, que uno quiere tirar la toalla, también así como el enemigo viene y te dice, usted es un cristiano irregularcito, también viene el Espíritu Santo, que es el que debemos escuchar, y nos dice, pero recuerde que Dios prometió que iba a estar con usted. Y viene el Espíritu y nos recuerda promesas del Señor. Yo no los voy a dejar, yo no los voy a desamparar, mi amor es un amor eterno, yo soy fiel. O sea, viene el mismo Espíritu y nos recuerda la palabra de Dios. Ahora nosotros decidimos que preferimos escuchar, al enemigo o a la palabra de Dios, porque a veces se nos facilita más creer al enemigo que a las promesas de Dios. Y no me digan que no, yo sé que todos hemos experimentado eso. A usted le hablan de una enfermedad y usted prefiere pensar en la funeraria que pensar en una sanación. Usted prefiere irse primero a arreglar los papeles de la funeraria que comenzar a orar. ¿Por qué? Porque le cree como más al enemigo. Pues esa es la experiencia que yo he tenido, que uno a veces cree más fácil lo malo que lo que Dios le está prometiendo. Entonces es cuestión de tener la actitud correcta. Hay también el tipo de zarandeo que no solamente viene personal, hay zarandeo también para la iglesia. Yo sé que esto yo lo debía haber tomado a título personal porque esa es mi experiencia, pero quise aprovechar 2 minuticos más para hablarle a la iglesia de que la iglesia, nosotros como iglesia también podemos ser zarandeados. Cuando nosotros no aceptamos el zarandeo de Dios a nivel personal para corregir las cosas que están fallando en mi vida, viene Dios y zarandea a toda la iglesia. Y yo sé que eso también los hemos experimentado con más fuerza los que más años llevamos aquí en la iglesia. Yo no sé si hoy tenemos personas nuevas, pero los que ya llevamos tiempo de conocer de la palabra de Dios y llevar tiempo aquí en la iglesia, hemos experimentado el zarandeo de Dios a nivel de la iglesia muchas veces. Y ha sido fuerte y nos ha puesto a tambalear. ¿Por qué? Porque como iglesia nos dedicamos a tener una relación superficial con Él y no nos importa.
Eso a Dios le ofende sobremanera, que seamos superficiales con Él. ¿Y a quién no le ofende una relación superficial? ¿Acaso no es eso lo que pasa en una relación de pareja? Cuando una relación de pareja está ahí como de cualquier parte, de cualquier manera, cualquiera de los dos explota y viene zarandeo. Cuando caemos en el descuido y en la indiferencia, también viene Dios y zarandea a la iglesia. Cuando la iglesia está descuidada e indiferente, pensando, ay no, el Señor sí viene, pero todavía se demora. Hace 2000 años que están diciendo que ni uno ha venido. Y a veces como cristianos tenemos esos pequeños detallitos y nos volvemos indiferentes. Ahí la indiferencia y somos descuidados. Sí, ¿quién se da cuenta si yo no diezmo? ¿Quién se da cuenta si...? Y tomamos todo a la ligera y nos volvemos indiferentes cuando caemos en el conformismo. Mire, había una iglesia en los Hechos de los Apóstoles. Habían unos judíos que eran necios a más no poder, pero habían otros judíos que dice la palabra que tenían un corazón sensible. No vaya, pero yo se lo voy a leer porque me impacta mucho. Si quiere vaya ahí, está en Hechos 17. Dice que Pablo estaba con Silas en Berea y que habían unos judíos en Tesalónica que eran insoportables, es más, los estaban persiguiendo y alborotaban la gente para que cogieran a Pablo y a Silas. Pero dice que llegaron a Berea y que en Berea, en el versículo 11, dice que habían unos judíos y estos eran nobles, que los que estaban más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Mire, a veces nosotros nos volvemos conformistas dentro de la iglesia. ¿Qué es conformistas? No, pues que predicó fulano. A mí no me gusta mucho, pero yo no me acuerdo y uno se vuelve conformista. Mire, la palabra de Dios me está diciendo que yo no tengo que estar pegado al que predica, sino a lo que predicó. Y a veces no confrontamos lo que la persona predica, más fácil nos enfocamos en cómo se paraba, en si dijo palabras equivocadas, en si repitió mucho algo, en si tiene algún gesto repetitivo, en si es muy cansón o cansona o esto, lo otro, pero no nos centramos en la palabra que Dios puso en su corazón, que Dios pone en nuestro corazón cada que nos paramos acá. Y dice que estos judíos se iban y verificaban a ver si eso que Pablo les había predicado, si estaba de acuerdo con las escrituras. A veces nosotros nos volvemos tan conformistas que, ya predicaron de Pedro, pero yo no voy a mirar, Pedro, sí, a mí me parece que Pedro sí está en la Biblia, y nos conformamos. Y ¿qué importa? Qué bueno que nosotros como creyentes nos fuéramos para la casa y escudriñáramos la palabra que nos fue predicada y siguiéramos escudriñando lo que hay antes y después. Pero nos volvemos conformistas con la palabra que se nos predica, nos volvemos conformistas si la iglesia está sucia o limpia, nos volvemos conformistas si pudiera hacer el aseo o no lo pudiera hacer. Mire, es que desde el predicador hasta cuando nos toca barrer y trapear la iglesia, hace parte de toda la estabilidad de una congregación. Pero nosotros a veces nos conformamos, a veces somos tan así como, ¿qué le hace? No predicó bien, pero problema de él o de ella. ¿Por qué no nos acercamos al predicador o al pastor y le decimos, pastor, es que a mí me parece que en la prédica, es que nosotros también tenemos que ser corregidos. Cuando usted vea, y según lo que dice la palabra, un predicador metió las de caminar, acérquese aunque sea al pastor, y ojalá se acercara al predicador. Que nos va a doler ese zarandeo, obvio, pero entonces si no nos corrigen, si no nos hablan, si no nos exhortan, no, la iglesia se conforma. Llevaron comida podrida y se la comieron, leche contaminada y se la tomaron, y no pasa nada. No seamos conformistas, porque si no viene Dios y zarandea a la iglesia. Cuando la iglesia se conforma y pasa por todos estos detallitos, viene Dios que sí está viendo todo y está pendiente de todo y dice, esta iglesia hay que pegarle una sacudidita. Cuando caemos en el conformismo, cuando pareciera que ser cristianos es un juego, también viene Dios y nos zarandea. Entonces, iglesia, hay zarandeo personal, hay zarandeo de Dios, que lo tenemos que tomar con buena actitud porque es para que crezcamos. Hay zarandeo del enemigo, que es para dejarnos a un lado del camino y sacarnos de esta lucha que llevamos todos los días. Y hay zarandeo para toda la iglesia cuando la iglesia se vuelve conformista, tranquila y relajada.
viene Dios y también zarandea la iglesia. Y también en ese zarandeo sale mucha gente como paja. Ahí es donde hablamos de los pequeños remanentes, porque es en el zarandeo que se conoce de qué está hecha la iglesia. Entonces, en Romanos 13:11, que fue donde iniciamos, dice que la noche está cerca, dice que la noche está avanzada, dice que el día se acerca y dice que desechemos las obras de las tinieblas. Iglesia, yo sé que a todos acá nos han hablado miles de veces, hemos sido confrontados por esos pecados que estamos manejando y que no hemos querido dejar, de pecados insignificantes a pecados graves. Hoy el Señor nos está diciendo, ¿quiere por las buenas o quiere que los zarandee? El zarandeo duele, pero si lo tomamos de la manera correcta, crecemos. Y dice que el que está firme, dice también la palabra, que el que cree estar firme, mire que no caiga. Porque a veces confiamos mucho, demasiado en nosotros mismos. No, yo, comparado con fulano, con Perana, no, yo soy muy buena. Imagine que y confiamos demasiado en nuestras habilidades, en lo que sabemos, en que somos esto, en que somos lo otro, y no sabemos por qué lado Dios nos va a zarandear. Entonces, iglesia, no juzguemos a nadie, esforcémonos por no estar atacando a nadie, porque no sabemos en qué proceso Dios lo tiene. Que Dios quite de nuestra vida el dedo señalador, porque no está, porque no vino, porque se apartó, porque no está en el ministerio, porque no sé qué, y por esto y por lo otro y por lo demás allá, y tendemos a señalar y a juzgar, sin saber Dios en qué proceso tenía esa persona, sin saber Dios que está trabajando en esa persona. Oremos entonces para que nuestra fe salga fortalecida del proceso de zarandeo, porque de las victorias pequeñas es que se logra el carácter firme. ¿Ustedes creen que es de las grandes? Ay, es que yo fui capaz. Y entonces, no. Cada cosita que usted vence, cada detallito que usted maneja en su interior, cada pecado que usted es capaz de derrotar de su vida sin nadie más lo note, eso está haciendo que usted se vuelva firme, se vuelva valiente, se vuelva esforzado, y que cuando venga la zaranda usted resista y diga, esto es de parte del Señor, me está formando, me está educando, me está corrigiendo, lo voy a aceptar y voy a dejar que Él me use de la manera correcta. Pero tenemos que aprovechar las pequeñas cositas, las pequeñas victorias. Hoy el Señor me dijo que no murmurara, y yo voy a tratar por lo menos hoy de quedarme callada. Eso es y usted logra por la tarde y dice, ay, hoy no murmuré de nadie. Esa es una pequeña victoria, que el Señor está formando el carácter. Está formando mi carácter, porque yo puedo hacerlo ya 2 días, 3 días, 4 días, y así va el Señor formando el carácter. Entonces, ¿qué hace falta para que nos fortalezcamos? A hacer las pequeñas victorias, de las pequeñas victorias, un avance de cada día. Reconozcamos que somos débiles delante de Dios. Es que a veces delante de Dios nos presentamos tan fuertes y creemos que Él nos cree. Lo peor es que creemos que Él nos cree. Dios sabe nuestras debilidades, Dios conoce nuestros defectos, Dios sabe dónde estamos flaqueando, Dios sabe dónde nos tiene que corregir, Dios sabe cómo nos tiene que trabajar. Y nosotros creemos que lo podemos engañar, pero cuando Dios trabaja un área de nuestra vida, algo hay ahí para sacar, hay algo para limpiar. Entonces, algo es seguro, que todos estamos pasando, hemos pasado o vamos a pasar, ojalá sea por la zaranda de Dios y no por la del diablo. Esperemos que no seamos tan tercos que pasemos de la zaranda de Dios a la zaranda del diablo, porque ya sabemos cómo podemos terminar. Y termino aquí, como decía el apóstol Pedro, y me gustó mucho como lo encontré en la versión Dios habla hoy, ese mismo versículo donde dice, el diablo te ha pedido para zarandearte, pero dice en la versión Dios habla hoy, dice, siempre y cuando estemos aferrados primeramente de la mano de Jesús, mire lo que puede pasar. Y tú, en la versión Dios habla hoy dice, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos, y cuando te hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Yo tengo que aprovechar el zarandeo para salir victorioso, para que Dios me fortalezca y para poder fortalecer a la iglesia, a mis hermanos,
a ustedes que también están siendo zarandeados de una u otra manera, que también todos vamos a tener problemas y dificultades. Pero yo les puedo decir hoy, pasar las pruebas de la mano de Dios es una maravilla, si usted vea el día más oscuro de su vida. ¿Por qué? Porque el Señor siempre nos va a sacar, ahí sí, como dicen muchos, en victoria, de la mano del Señor. Entonces, para que vuelto a mí, ayudes a tus hermanos a permanecer firmes. Vamos a orar entonces para que la iglesia permanezca firme en medio de la prueba, porque yo sé que todos acá de una u otra manera alguna prueba estamos pasando en nuestra vida, y si no la estamos pasando puede que más adelante llegue, y si no ya la hemos pasado y hemos visto la obra, la gracia, la misericordia de Dios como ha obrado en nuestras vidas. Entonces, iglesia, si usted en este momento siente que está siendo zarandeado, sacudido por alguna situación de su vida, llámese una situación de enfermedad, llámese una situación familiar, llámese una situación de pareja, una situación con sus hijos, una situación económica, una situación de pronto de enfrentamiento, no sé, en el trabajo, en algún lugar donde usted diga, Señor, siento que no doy Estás más. conmigo desde Acuérdese que el antes de Señor está verme ahí. nacer. Acordémonos de Él Tu palabra me hizo y saber de cómo el Señor obra de las maravillosamente cosas tan hermosas que cuando Él creaste hace, cuando para Él obra. mí. Es asombroso que en Escuchemos tus esta planes canción, me es encontrara maravillosa, y yo, vamos meditando en lo que dice. alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Estás El Señor conmigo está con cada uno de desde la nosotros, noche siempre y hasta cuando el confiemos en Él. amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú Gracias, Padre, quieres gracias para mí. por pasarnos por esa Eres el zaranda, Padre que siempre soñé, porque eres un Padre mi amor maravilloso, eterno, mi razón de porque eres un Padre ser, que mi nos dulce sustenta, que nos prueba, que nos corrige, compañía. nos disciplina, pero lo hace con Cada amor. uno de mis Qué días, maravilloso eres. eres el Padre que siempre soñé. Y Señor, en esta mañana quiero poner delante de tu presencia a cada una de las personas que está acá hoy, Dios, porque yo sé que todos somos probados de diferentes maneras, Señor. Estás conmigo Señor, yo sé a que pesar todos de hemos los pasado por errores esa que situación de dudar. sabes Señor, bien todos hemos pudiera pasado por esos tiempos de cometer. desánimo, donde decimos no sigo más, no te voy a creer más, esto es muy difícil, esto es muy duro, no lo soporto, esta prueba no la quiero. Desde la noche hasta Tú el estás conmigo, amanecer, Señor, en todo tiempo, en todo cada momento. momento he podido ver que tu favor me Podemos ver, guía. Cuando esperamos en ti, cuando te creemos, Señor, podemos ver tu misericordia, podemos ver tu amor, podemos ver cómo obras milagros, cómo haces Eres cosas el Padre que increíbles. siempre Señor, soñé, tenemos que permanecer mi amor confiando eterno, en ti, mi Señor, razón de ser, viéndote como mi Padre, dulce compañía. viéndote como ese Padre amoroso que porque nos ama nos disciplina, Señor. Que no nos gusta la disciplina al momento que le estamos Eres viviendo, el Padre pero que que después, siempre Señor, trae fruto soñé. apacible, Señor. Mi Cuánto amor gozo, cuánta eterno, paz, mi razón de cuánta ser, tranquilidad mi podemos dulce experimentar compañía. cuando decimos en medio de la prueba En confía en el cada Señor. uno Y Él me sacó, de mis Él me liberó, Él me guardó, Él me protegió. Eres el Padre Él me que sanó, Él me siempre restauró. soñé. Él restauró mi vida, restauró mi matrimonio, restauró lo que haya sido que el Señor haya puesto en proceso. Por eso hoy démosle gracias a Dios por los procesos difíciles. Gracias te damos, Señor, por las pruebas, aunque no las entendamos, aunque las veamos difíciles, Señor. Permítenos ver que estás obrando, porque tú siempre estás obrando tu perfecta voluntad. Gracias, Señor, en esta mañana. Te alabo, te bendigo, Señor, y te pido que esta palabra vaya en el corazón de cada uno, Señor, y que podamos ser fortalecidos en tu Santo Espíritu y en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Desde antes de verme nacer, tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo,
alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marca